no parecía ser alguien que marcaría la historia. Dwight Lyman Moody nació en 1837 en Northfield, Massachusetts, en una familia grande y pobre. Su padre, alcohólico, murió cuando Moody tenía solo 4 años. Su madre, ahora viuda y con 9 hijos, luchaba por alimentar la casa. Dwight creció en el campo, sin lujos, sin acceso a escuelas de prestigio, sin perspectiva de futuro a los ojos de los hombres. Desde temprana edad tuvo que trabajar duro. Cuando aún era adolescente, se fue a Boston a vivir con su tío y trabajó como vendedor de zapatos. Pero había algo en él que llamaba la atención: energía, carisma, osadía. No temía hablar con nadie, aunque no estaba instruido. Era directo, intenso y con un sentido de urgencia que parecía no caber en su cuerpo delgado. Fue en Boston donde alguien lo invitó a una clase de escuela dominical. Moody, con su estilo sencillo y su hablar popular, no encajaba en los círculos religiosos tradicionales, pero fue allí, en ese pequeño grupo, donde comenzó a arder la llama. El maestro de la escuela dominical, Edward Kimball, no se rindió con Moody. Lo siguió hasta la tienda de zapatos y entre los zapatos apilados le habló del amor de Cristo. Moody lo escuchó y en ese lugar sencillo entregó su vida a Jesús. Pero su conversión no fue un simple evento emocional, fue una ruptura con el mundo. Cuando decidió seguir a Cristo, lo hizo con todo lo que tenía, y aunque aún era un joven inexperto, ya decía con osadía: si este mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado a Él, yo quiero ser ese hombre. Era solo el comienzo. Moody se había rendido a Cristo, pero no era de los que se quedaban al margen. Había algo en él que no permitía descanso. No tenía teología formal, hablaba con un acento marcado, cometía errores gramaticales al predicar, pero tenía una autoridad que no se explicaba por los diplomas. Cuando se mudó a Chicago, intentó ingresar como miembro de una iglesia local, pero los líderes lo reprobaron. No sabía citar versículos correctamente, ni podía articular respuestas teológicas. Lo consideraban despreparado. Pero lo que los religiosos no veían, Dios ya lo había elegido. Moody se sintió resentido, volvió a las calles. Comenzó con niños pobres y huérfanos, muchos sin zapatos ni refugio. Los reunía donde podía, en chozas, en depósitos abandonados, a veces hasta en medio de la calle. En poco tiempo, su escuela dominical comenzó a atraer a cientos. La noticia se extendió. Incluso Abraham Lincoln visitó esa escuela improvisada, donde un predicador sin estudios hablaba con fervor sobre la cruz de Cristo. Pero Moody quería más, no solo números, quería poder. Veía iglesias muertas, creyentes apáticos y clamaba por algo que aún no conocía. Fue entonces cuando 2 mujeres metodistas, Auntie Took y la señora Snow, comenzaron a orar por él. Decían: estamos orando para que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Al principio, Moody encontraba eso extraño, incluso ofensivo, pero poco a poco comenzó a desear lo que ellas tenían, una unción que trascendía la razón. Comenzó a buscar, oraba con intensidad, ayunaba, suplicaba. Se cuenta que un día, caminando por las calles de Nueva York, el cielo pareció abrirse. Moody fue tomado por una alegría tan arrolladora, tan sobrenatural, que tuvo que entrar a toda prisa en la casa de un amigo y pedir: Señor, detén tu mano, ya no aguanto más. Decía que no predicó nada nuevo después de eso, pero ahora, cuando hablaba, miles se rendían a Cristo. Era como si sus palabras llevaran fuego. Desde ese punto en adelante, Moody comenzó a ver conversiones masivas, sanaciones de enfermedades, reconciliaciones imposibles. En un culto, un hombre lloraba sin control antes de que Moody terminara la lectura bíblica. En otro, una joven muda desde la infancia comenzó a entonar cantos espontáneos después de un momento de oración silenciosa. Se dice, y muchos repiten hasta hoy, que hubo un culto en el que nadie podía mantenerse de pie. Todos estaban arrodillados, postrados, como si una mano invisible los hubiera tocado. Moody no buscaba espectáculo, no gritaba, no hacía trucos, pero cuando oraba, algo cambiaba en el aire. Sus compañeros decían que parecía llevar un peso espiritual al entrar en una sala. No un peso opresivo, sino un sentido de la eternidad que hacía que incluso los descreídos guardaban silencio.
Audaz, intrépido y ahora lleno del Espíritu Santo, comenzó a viajar por Estados Unidos y Europa. Reunía multitudes de 20-30 mil personas, no usaba micrófono, no lo necesitaba. Su voz llevaba convicción y su corazón un amor feroz por las almas. Y este poder no venía de la fama ni del esfuerzo, venía de un lugar secreto, de rodillas. Moody se hizo conocido por su osadía en público, pero lo que pocos sabían, y aquellos que lo sabían atestiguaban con reverencia, es que era aún más intenso cuando nadie lo veía. La fuerza de sus mensajes, el impacto de sus palabras y la unción evidente que llevaba provenían del lugar donde el escenario no llegaba, su cuarto de oración. No era un teólogo refinado, nunca asistió a un seminario, apenas sabía escribir cartas al principio de su vida, pero era un hombre que conocía a Dios de verdad. Muchas veces, antes de grandes cruzadas, se encerraba durante horas. En otros días desaparecía durante 2 o 3 días enteros, orando, llorando, buscando el rostro de Dios. A veces salía de esos momentos en absoluto silencio. Sus asistentes lo sabían. Moody había hablado con Dios, y Dios había hablado con Moody. Wright Torrey, uno de sus colaboradores más cercanos, solía decir que la razón por la cual Dios usó a Dwight Lyman Moody era porque era un hombre de oración, no oración mecánica, sino oración ferviente, agonizante. Torrey contó que, en un viaje en tren, Moody se quedó callado durante horas. Cuando llegó al destino, solo dijo: «Estuve en oración todo el tiempo». Y justo después, esa ciudad experimentó un mover espiritual sin precedentes. Había algo misterioso en esa relación entre Moody y el Espíritu Santo, un vínculo cultivado con lágrimas y silencio. En cierta ocasión, al predicar en Londres, testigos dijeron que la atmósfera en el salón cambió por completo, sin música, sin apelaciones emocionales. Era solo Moody leyendo la palabra, pero los corazones comenzaron a doblarse, los hombres a llorar, e incluso los líderes de la iglesia anglicana cayeron de rodillas pidiendo misericordia. Y había más. Se dice, aunque nadie lo haya registrado con precisión, que en algunas noches Moody era visto caminando solo por los pasillos o incluso por las calles de madrugada, orando con la Biblia abierta en su pecho, hablando con Dios en voz baja. Otros dicen que él escribía los nombres de las personas perdidas en hojas y las dejaba sobre la almohada para orar por ellas durante la noche. Nunca predicaba sin antes orar largamente. Nunca tomaba una decisión ministerial sin consultar al Señor. Nunca confiaba en los métodos. Su ministerio se alimentaba de fe, ayuno y lágrimas, y por eso su trabajo no solo era eficaz, sino eterno. Muchos evangelistas impactan por un tiempo. Moody impactaba por generaciones. Y el secreto estaba allí, en ese lugar secreto donde nadie veía, pero todo el cielo observaba. Después de su experiencia con el Espíritu Santo en las calles de Nueva York, Moody nunca volvió a ser el mismo. No porque se hubiera vuelto más elocuente, sino porque ahora sus palabras llevaban un peso que tocaba la eternidad. Era como si el cielo acompañara cada sílaba con una autoridad invisible. Donde quiera que predicara, algo sucedía, y no solo conversiones. Muchos de los que lo escucharon atestiguaron manifestaciones que desafiaban la explicación natural. En una de las cruzadas, una señora ciega desde la infancia afirmó que durante un momento de oración silenciosa, algo como una luz interior iluminó su mente, y al abrir los ojos vio sombras por primera vez. Nadie pudo explicarlo. Moody solo decía: «Gloria a Dios, Él hace lo que quiere». También estaba el caso de un joven que sufría de crisis violentas. El diagnóstico de la época lo llamaba poseído por un espíritu de locura. Al final de una predicación, él cayó al suelo convulsionando, gritando, y todos retrocedieron. Moody se acercó en silencio, se arrodilló a su lado y oró con simplicidad, pero con autoridad. Después de unos minutos, el joven se calmó. Nunca más tuvo ataques. El joven comenzó a llevar una Biblia en el bolsillo y se convirtió en evangelista en el interior de Tennessee. No era raro también ver personas llorando incluso antes de que Moody comenzara a predicar. Abría la Biblia, leía un versículo y ya había quien se arrodillaba entre los bancos.
En Londres, durante una campaña, los responsables del lugar dijeron que el auditorio temblaba, no físicamente, sino espiritualmente, como si hubiera una presencia tan densa que el silencio del ambiente fuera más fuerte que cualquier grito. Y decían aún, aunque no registrado, que una vez en Dublín, un hombre escéptico entró burlándose de la predicación, se sentó en el fondo y cuchicheaba con los amigos haciendo bromas, pero al final estaba postrado en el suelo pidiendo que alguien orara con él. Cuando le preguntaron qué había sucedido, él solo respondió: «No fue lo que él dijo, fue lo que yo sentí». Moody no hacía espectáculo con eso, nunca llamaba a esos momentos de curación o milagro de manera pública. Tenía un gran temor de desviar la gloria de Dios. No quería seguidores, quería almas salvadas. Siempre decía, si la cruz no es el centro, entonces todo lo que hacemos es vanidad. Pero aún así, lo sobrenatural lo seguía como una sombra silenciosa, como un sello que Dios ponía sobre todo lo que hacía. Y para Moody, esto era solo el cumplimiento de la promesa. Y estos signos seguirán a los que crean. Las campañas evangelísticas de D.L. Moody parecían, a primera vista, eventos bien organizados, predicaciones sencillas, música congregacional, multitudes atentas, pero quienes solo veían lo que ocurría en los escenarios no tenían idea de lo que pasaba tras bambalinas. El secreto no estaba en los panfletos ni en la estrategia de comunicación. El secreto estaba en las rodillas dobladas. Antes de cada cruzada, Moody convocaba a un pequeño grupo de intercesores. En algunos casos, ni siquiera necesitaba pedir. Eran creyentes, muchas veces anónimos, que sentían en el espíritu que algo grande estaba por ocurrir. En Liverpool, por ejemplo, un grupo de señoras metodistas se reunió durante semanas antes de la llegada de Moody. Ayunaban durante el día y oraban hasta la madrugada. Un pastor local testificó: ellas oraban como si estuvieran en guerra. Cuando Moody finalmente subió al púlpito en esa ciudad, apenas pudo terminar la introducción del sermón. Las personas comenzaron a llorar. Los hombres adultos se inclinaban tocados por una convicción de pecado que solo el Espíritu puede producir. Tuvo que interrumpir la predicación y llamar a los obreros para atender a los quebrantados. Y al final del culto, los intercesores ni siquiera estaban en el auditorio, seguían orando en el sótano de la iglesia. Rory, quien acompañó a Moody por muchos años, contó que no había lugar a donde él fuera que no pidiera oración. Cierta vez, en una ciudad de Estados Unidos, Torrey lo encontró en completo silencio dentro de una habitación. Moody solo susurró: «No podemos predicar esta noche sin cobertura, ora». Permanecieron allí por horas sin palabras, solo doblados delante de Dios. Esa noche, más de 300 personas entregaron sus vidas a Cristo. Dicen que Moody llevaba una lista con los nombres de las personas por las que oraba todos los días. Y más, hay relatos de que algunas de esas personas solo se convirtieron después de la muerte de Moody, como si las oraciones que él hizo siguieran resonando en el mundo espiritual. Una de esas conversiones póstumas fue la de un abogado de Chicago, incluso declarado, que se rindió al Evangelio 2 años después del fallecimiento de Moody, al encontrar una carta escrita por él, llena de amor, intercesión y promesas de que la gracia alcanzaría a su debido tiempo. En otra ocasión, en la ciudad de Bristol, Inglaterra, las iglesias locales se unieron en 40 días de oración antes de la llegada de Moody. Sin saberlo, al llegar, él afirmó: «Algo está diferente aquí, hay fuego en esta ciudad». En la primera noche, sin mucha preparación, predicó ante una multitud silenciosa y cuando hizo el llamado, cerca de 2000 personas se levantaron llorando. Algunos afirmaban que toda la ciudad parecía respirar oración. Moody sabía que la oración no era un apoyo al ministerio, era la columna vertebral. Sin ella, se negaba a subir al púlpito. Y fue esa convicción la que hizo que por donde pasaba, las ciudades no solo veían reuniones, sino que experimentaban avivamientos. D.L. Moody no estaba interesado en construir un imperio personal, nunca quiso fama ni tampoco confort, sino que entendía que el Evangelio necesitaba continuidad. Por eso, mientras veía a miles rendirse a Cristo en las cruzadas, también veía con ojos espirituales lo que vendría después y comenzó a plantar para el futuro.
Fue así que nació lo que hoy se conoce como el Moody Bible Institute, una escuela bíblica creada para entrenar evangelistas, misioneros y maestros de la palabra. La idea era simple pero audaz: formar hombres y mujeres que, al igual que él, no necesariamente tuvieran títulos académicos, pero que llevaran poder espiritual, pasión por las almas y una vida de oración auténtica. Él creía firmemente que el ministerio no estaba reservado para los intelectuales, sino para los consagrados. Decía con frecuencia: es mejor un hombre lleno del Espíritu Santo que una sala llena de sabiduría humana. Moody también fundó dos escuelas más, la Northfield Seminary for Young Women y la Mount Hermon School for Boys, ambas en el interior de Massachusetts. Quería que los jóvenes, especialmente los pobres y sin acceso a educación, tuvieran la oportunidad no solo de aprender, sino de vivir bajo principios bíblicos. En esas escuelas, el día comenzaba con oración y lectura de la palabra. Los maestros eran elegidos no solo por su calificación, sino por su carácter. Estas instituciones formaron generaciones. Muchos de los líderes misioneros del siglo XX pasaron por ellas, directa o indirectamente influenciados por Moody. Algunos se fueron a África, otros a China, y hubo los que se quedaron en los Estados Unidos evangelizando las regiones más remotas, todos llevando el mismo ADN: osadía, simplicidad y dependencia total de Dios. Moody también organizó conferencias anuales que reunían a líderes cristianos de diferentes denominaciones. En una época en que el sectarismo era intenso, él insistía en que el enfoque debía ser Cristo y no las etiquetas. En esas conferencias oraban juntos, ayunaban juntos, buscaban el derramamiento del Espíritu. Y muchos allí fueron despertados para ministerios que transformarían naciones. Se dice que una de las mayores alegrías de Moody era ver a jóvenes asumir el púlpito, temblando pero llenos de fe. Él se quedaba en el fondo del salón orando por ellos. Nunca los presionaba, solo los animaba con frases como: «Deja que Dios hable a través de ti». Y cuando veía al pueblo tocado, sus ojos se llenaban de lágrimas. A pesar de todas estas obras visibles, Moody nunca quiso que su nombre fuera el centro. Decía: «Cuando muera, no escriban mucho sobre mí, escriban sobre mi Salvador». Pero es imposible hablar de tantas vidas transformadas, tantas iglesias despertadas, tantos ministerios nacidos y no reconocer que Él sembró semillas que aún hoy florecen. Y todo esto comenzó con un hombre que no terminó la educación básica, pero que terminó su vida como un padre espiritual de multitudes. En los últimos años de su vida, Dwight Lyman Moody sabía que el tiempo se acercaba. No porque estuviera en decadencia espiritual, al contrario, su alma parecía aún más viva, sino porque su cuerpo comenzaba a dar señales de agotamiento. Años viajando, predicando ante multitudes, aconsejando, orando, cargando el peso de la responsabilidad de escuelas y ministerios. Todo esto comenzaba a cobrarle un precio físico, pero aún así no se detenía. Era como una vela que, al acercarse al final, arde aún más intensamente. En 1899, pocos meses antes de morir, Moody predicó lo que sería su última gran cruzada en Kansas City. Ya con dificultades para respirar, necesitaba sentarse gran parte del tiempo. Sus amigos insistieron para que cancelara la agenda, pero él respondió con la serenidad de quien ya veía más allá de esta vida. «Si el Señor me llamó a predicar, entonces Él me sostendrá hasta el final». Y Él lo sostuvo. Esa noche, Moody predicó sobre el cielo, no como un concepto teológico, sino como un lugar real. Dijo: «Pronto oirán que D.L. Moody ha muerto. No lo crean, en ese momento estaré más vivo que nunca». La multitud quedó en silencio. Algunos lloraban, otros lo miraban fijamente, como si supieran que estaban frente a un hombre que ya tenía un pie en la eternidad. Al final del mensaje, nadie se movió. Moody no hizo un llamado, no fue necesario. Cientos se levantaron por su cuenta y se acercaron, algunos se arrodillaron. Era como si Dios estuviera recogiendo frutos maduros, uno a uno. Después de eso, su salud empeoró rápidamente. Regresó a su ciudad natal, Northfield, estuvo rodeado de su familia, de sus libros, de sus alumnos, pero aún postrado, debilitado, seguía orando intensamente. Recibía jóvenes en su habitación, les daba consejos, lloraba con los que lloraban. En sus últimas semanas, leía la Biblia como quien lee una carta de despedida escrita por un amigo muy cercano.
En su lecho de muerte, con la respiración débil, Moody comenzó a murmurar palabras. Sus hijos alrededor de la cama se acercaron para escuchar. Repetía: «La tierra se está retirando, el cielo se está abriendo. Si esta es la muerte, entonces es dulce». Y después de una breve pausa, con una sonrisa ligera en los labios, dijo sus últimas palabras: «Dios me está llamando». Así partió Dwight Lyman Moody el 22 de diciembre de 1899, sin alarde, sin miedo, con paz, con la certeza de que su carrera estaba completa y su fe guardada. Pero aunque el hombre murió, la llama que encendió continuó ardiendo. Dwight Lyman Moody fue enterrado en lo alto de una colina en Northfield, mirando el valle donde tanto oró y enseñó. Su tumba es simple, sin mármoles extravagantes, sin inscripciones gloriosas, solo su nombre, las fechas de nacimiento y muerte y una frase de la Escritura: «Aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Pero lo que nadie pudo enterrar ese día fue el impacto de su vida, porque sorprendentemente los frutos siguieron apareciendo incluso después de su partida. Hay registros de hombres y mujeres que se convirtieron al leer sermones transcritos de Moody años después de su muerte. Otros se rindieron al Evangelio al escuchar grabaciones rudimentarias de su voz captadas por equipos primitivos de sonido de la época. Dicen que una de esas grabaciones llegó a manos de un misionero escocés en Uganda y que al escucharla se puso a llorar, sintiendo como si el propio Espíritu Santo lo estuviera confrontando. Y hay testimonios aún más curiosos. Se cuenta que en Chicago, un viejo cofre fue abierto por un sobrino distante de Moody décadas después de su fallecimiento. Dentro había cartas, listas de oración y billetes escritos a mano. Uno de ellos traía más de 100 nombres. Eran personas por las que Moody había intercedido fervorosamente. Al lado de cada nombre, una anotación, la mayoría con la palabra «salvado». Alrededor de 20 nombres aún estaban marcados con la expresión «aún no». Y aquí está el asombro. Años después, se confirmó que prácticamente todos esos también se habían convertido. Algunos se convirtieron en pastores, otros en misioneros, y al menos uno de ellos en un predicador callejero en Nueva York. Era como si las oraciones de Moody hubieran atravesado los límites de la existencia misma, continuando obrando milagros en el tiempo de Dios. Se dice, aunque sin registro oficial, que una pareja sin hijos encontró un viejo libro de Moody en un estante de una tienda de segunda mano. Al leerlo juntos, algo despertó en sus corazones. Se reconciliaron con Cristo y poco después adoptaron 3 niños. Más tarde, uno de esos niños se convertiría en profesor en el propio instituto bíblico fundado por Moody. Estas historias transmitidas de boca en boca tienen un aire casi legendario, pero nadie las ignora. Al contrario, son tratadas con respeto, como el eco de la esencia de un hombre cuya vida estuvo tan sumergida en Dios que hasta su memoria seguía convirtiendo almas. El Instituto Moody sigue, hasta el día de hoy, formando líderes. Sus libros aún se leen, sus sermones aún se estudian, y en cada historia como estas siempre hay un punto en común. El nombre de Moody no es el más exaltado, Cristo lo es. Y así es como él habría querido. Dwight Lyman Moody no solo dejó un ministerio, plantó una semilla que germinaría a lo largo de todo el siglo XX, alimentando avivamientos, movimientos de oración y una ola de valentía en el testimonio cristiano. Billy Graham, uno de los evangelistas más influyentes de la historia moderna, confesó abiertamente su admiración por Moody. Para Graham, Moody fue un ejemplo claro de que no se necesitan grandes títulos ni una oratoria refinada para impactar al mundo, sino una vida rendida y llena del Espíritu Santo. Graham decía: «Si todos tuvieran el fuego que Moody tenía, no habría rincón en este planeta que no fuera alcanzado». A.W. Tozer, otro gigante de la fe, también reconoció en Moody el ejemplo de la dependencia total de Dios, de la simplicidad del Evangelio y del poder de la oración. Para Tozer, Moody enseñó que el mayor tesoro del cristiano es el lugar secreto de comunión con Dios, mucho más que los discursos o los planes ministeriales. Muchos de los líderes que pasaron por el Moody Bible Institute llevaron esa llama a las misiones en todo el mundo. No se apoyaban en estrategias humanas, sino que buscaban el poder del Espíritu Santo para sanar, liberar y transformar. Y en tiempos de persecución, esas historias de fe inspiradas en Moody se contaban como testimonio de que Dios aún obra señales y maravillas.